palabra del Señor tiene que ver con todo esto. Mire, vamos a leer el versículo 26 al versículo 31. Los últimos versículos que nos describen lo que ocurrió con Saulo de Tarso después de su conversión, ¿verdad? Vimos 4 características en la vida de Saulo, en el versículo 20 al 25, el sábado. Vimos, y a través de esas características, hablamos de la anatomía de los discípulos de Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 26 al 31. ¿Están ahí, hermanos? Dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿verdad? Porque se recuerdan, si usted ve el versículo anterior, Saulo de Tarso fue descargado, fue escondido en una canasta y fue bajado del muro con una soga, con una cuerda, porque lo querían matar. Y de ahí se fue de Damasco, se fue a Jerusalén. Y dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero dice que todos le tenían miedo, dice, y con razón, no creyendo que fuese discípulo. Entonces dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Porque hay que tener valor, hermanos, para hablar en el nombre de Jesús. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos, dice, procuraban matarle. No solamente los judíos allá en Damasco, pero ahora aquí en Jerusalén los griegos también, dice que procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, dice que le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a llamarle a este mensaje ¿cómo crece un discípulo? ¿Cuál es el nombre, hermanos? ¿Cómo crece un discípulo? ¿Cómo se desarrolla un discípulo? ¿Cómo avanza un discípulo? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla un discípulo? ¿Cómo crece un discípulo? Y vamos a ver aquí en estos versículos 3 características en estos versículos. Hermanos, porque cada creyente, cada hombre, cada mujer que se convierte a Jesucristo, pues viene a ser un discípulo, ¿verdad?, de Jesús. Y como discípulo, no solamente recibimos el llamamiento para la salvación, pero con la salvación recibimos un llamamiento al ministerio. ¿A qué recibimos llamamiento con la salvación, hermano? Al ministerio. Todos, sin excepción. El llamado a la salvación viene con otro regalo, el llamado al ministerio. Un paréntesis, mi hermano Roberto, me alegro que esté aquí, hermano. Ha venido de visita, ¿verdad? Pero usted de aquí de casa. Y por eso su esposa estaba bien sonriente ahí en la entrada y yo no decía, ¿y por qué le pasará hoy, verdad? Pero gloria a Dios, hermano. Entonces, como dice Pablo a Timoteo, quien dice nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Él nos salva y nos llama con llamamiento santo. Dice, amados, dice el escritor a los hebreos, que han sido participantes del llamamiento celestial. Entonces el Señor nos llama con un llamamiento celestial, nos llama a la salvación y nos llama al ministerio, a todos los creyentes, sin excepción alguna. Entonces, pero Saulo, que se había convertido días atrás, poco tiempo atrás, lo vemos
que desde el principio está predicando el Evangelio. Claro, Saulo conocía las Escrituras, ¿verdad? Él había sido formado desde temprana edad a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Él conocía las Escrituras, pero no las conocía bien. Él necesitaba renovar su conocimiento de las Escrituras, de la ley del Señor, del Antiguo Testamento. Él necesitaba renovar, pero él conocía, y con lo que él ya sabía, él estaba haciendo, como vimos el domingo, su mayor esfuerzo para hacer el ministerio, para compartir las buenas nuevas, para hacer testimonio, para dar testimonio de su Salvador, al que había visto camino a Damasco. Entonces, hermanos, con lo que sabemos, con lo que hemos conocido, con eso debemos de servir al Señor. A veces ponemos muchas excusas, ¿verdad? Y decimos, es que si me pregunta, si me sale un testigo, si me sale un mormón, y si me sale esto, y si me sale lo otro, y si me pregunta, y yo cómo le voy a responder, y ponemos un montón de excusas o de razones por qué nosotros no le hablamos a la gente. Pero con lo que sabemos, Saulo, con lo que él sabía, con lo que entendía, él hizo su mayor esfuerzo para compartir acerca de Jesús. Entonces usted y yo debemos hacer lo mismo, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que hemos recibido. Con eso debemos de comenzar y hacerlo, el ministerio que el Señor nos ha dado, de compartir las buenas nuevas. Entonces, hermano, le voy a mencionar tres cosas aquí. Primero, en el versículo 26, mire el versículo 26, lo que dice que hizo Saulo cuando llegó a Jerusalén. Él no dice que fue a ver a la familia. Él, lo más probable que tenía familia en Jerusalén, ¿verdad? No dice que fue al cine a Jerusalén o que fue a ver a los amigos. No, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué dice que así hizo el hermano? Dice, trataba. A veces hay cosas que no son tan fácil hacerlas o cuesta hacerlas, pero él estaba tratando, dice, que trataba de juntarse con los discípulos, porque como dijimos el domingo, los discípulos conviven ¿con quiénes? Con los discípulos. Un discípulo busca a otro discípulo, una discípula busca a otra discípula, y los discípulos se juntan, así como los gatos se juntan con los gatos y los perritos se juntan con los perritos, ¿verdad? Y el que anda entre los gatos aprende a qué dijimos, hermano, a decir miau, ¿verdad? Y los perritos, ¿a qué aprenden, hermano, los que andan con los perritos? A ladrar, a ladrar, aprenden los perritos. Los discípulos se juntan con los discípulos. Dice que él, desde que llegó a Jerusalén, trataba, dice, de juntarse con los discípulos. Entonces, lo primero, hermano, para que un discípulo crezca, se desarrolle espiritualmente, y en todo lo que eso significa, los discípulos crecen juntándose con otros discípulos. Ahí crecen los discípulos, cuando se juntan con otros discípulos, cuando tienen comunión con otros discípulos. Los discípulos crecen, los discípulos se desarrollan, los discípulos aprenden. Número uno. Número dos, mire el versículo 28 y el versículo 29. Bueno, ya en el 28 dice que estaba con ellos. En el 26 dice que trataba. En el 28 dice que estaba con ellos en Jerusalén. ¿Y qué hacía, hermano? Entraba y salía. Entraba y salía. O sea, iba y regresaba. Por ejemplo, ¿a qué entraban y salían los discípulos, hermano? Por ejemplo, Pedro y Juan. ¿Qué hacía? ¿A dónde iban todos los días en la tarde Pedro y Juan? A orar al templo. Entonces, entraban y salían, iban y regresaban. Entonces dice que estaba con ellos. Entraba y salía con los discípulos. O sea, donde los discípulos iban, él iba, y cuando los discípulos regresaban, él regresaba con los discípulos, como hoy en la tarde. Hoy salimos y entramos hoy en la tarde.
¿Salimos a dónde? Al parque, salimos y regresamos del parque, ¿verdad? Del parque Libertad. Libertad es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, salimos y entonces dice que entraba y salía con los discípulos. Y el 29 dice, y hablaba, dice, con denuedo, o sea, hablaba con valor, hablaba con soltura en el nombre del Señor y disputaba. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos decir de todo eso de que entraba, salía con los discípulos, hablaba acerca de Jesús, o sea, daba testimonio de Jesús, lo hacía con soltura, con valentía, con denuedo, dice, y también dice, disputaba con los griegos. ¿Qué podemos decir de todo eso? Que el discípulo Saulo estaba practicando el ministerio. Entonces los discípulos crecen cuando se junta con otros discípulos. Y los discípulos crecen cuando los discípulos practican el ministerio. Como nos dijo el hermano Jorge Adrián ayer o antier, ayer nos dijo, vamos a ir al parque, nos dijo, mañana, o sea hoy, ¿verdad? Vamos a ir al parque. Pero no se preocupe, dijo él, porque hay un ministerio que todos los que estamos aquí podemos hacer. ¿Cómo es que se llama eso? El ministerio del bulto, dice. El ministerio del bulto, así es, ¿verdad, hermano Frank? Del bulto. Entonces, todo hacer bulto ahí, ¿verdad? Porque gente llama gente. Si ustedes ponen así en el Parque Libertad, al rato alguien se va a llegar a poner a la par suya a ver si hacer lo mismo, ¿verdad? Porque vamos curiosos. Entonces dijo, vamos a ir a todos a hacer bulto ahí para que la gente piense que hay algo importante ahí. Claro, es algo importante, pero para que la gente piense que es algo importante y entonces vamos a hacer bulto ahí y que otra gente se acerque. Y después vamos a hablarle personalmente a las personas que estén ahí como lo hicimos hoy. Entonces, pero al ir, quizás, bueno, yo creo que todos nos subimos en la caja roja, ¿verdad? Solo yo no me subí, creo. Entonces, todos los que fueron, la mayoría se subieron en la caja roja, hicieron algo. Pero con solo ir y estar ahí, estar escuchando, estar viendo. Vale, le voy a poner un ejemplo aquí del culto bien sencillo, pero nadie se vaya a molestar, ¿verdad? De los que pasan a orar. Entonces, a veces le decimos, hermano, puede orar por las ofrendas. Y entonces le decimos, pero mire, lo vamos a hacer así, queremos que lo haga así. Por ejemplo, no va a hablarle a los hermanos por decir algo, sino que ora de una vez. Y entonces cuando pasa el hermano aquí, ¿qué cree que hace? Le habla. Mire, solo ore. O no abra la Biblia, solo va a orar porque a veces decimos, va a pasar a orar y en vez de orar, predica el hermano. No, era orar, pero el hermano predicó y después cuando oró, no oró, solo ni oró. Me recuerdo un hermano hace tiempo, decimos, hermano, ¿puede orar por las ofrendas? Y entonces el hermano pasó y entonces leyó un versículo y comenzó a predicar. Y no oró. ¿Sí es? ¿Verdad? Eso pasa. Porque no agarramos la onda, como decimos. Entonces, pero cuando uno está practicando, está en el lugar, viendo cómo lo hacen los demás, un discípulo está aprendiendo, está practicando, se le quita el temor. ¿Por qué el hermano Jorge nos puso a todos a que nos subiéramos en la caja? Para que se nos quitara ¿qué? El miedo. Y nos subimos ahí para quitar el miedo. Y uno va botando el miedo y esas cosas, porque uno va a crecer practicando, pero está bien, no hay problema, porque todos nos equivocamos. No digo esto para decir que desde la primera vez lo tenemos que hacer perfecto, no, al contrario, para decir que cuando uno comienza a hacer algo, uno cree que lo va a hacer bien o que uno ya lo sabe hacer, pero
uno necesita hacerlo, practicarlo para entonces llegar a hacerlo bien. Uno no hace bien las cosas desde el principio, nada lo hace uno bien desde el principio, ¿verdad? Uno no necesita practicar, hacerlo. Y la única manera de crecer es haciéndolo, practicándolo. Y si uno no lo hace, si uno no lo practica, no va a crecer. Y número 3, hermanos, miren, el versículo 30. Número 3, versículo 30. Bueno, dice que lo querían matar, y cuando los hermanos supieron esto, dice que ellos lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso era la ciudad de origen de Saulo, era Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad donde Saulo había nacido y lo enviaron allá. ¿Por qué lo enviaron los hermanos allá? Porque era el lugar que ellos pensaron que era más seguro para él, donde estaba la familia, la gente que lo conocía. Y entonces Saulo estuvo en Tarso, aparentemente, vamos a decir, ¿quién se recuerda cuánto tiempo estuvo después de eso, cuánto tiempo estuvo Saulo en Tarso? Más o menos. ¿Quién sabe? 8 años, 3 meses. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vale, vamos a leer. Vamos a hacer hoy algo que no hacemos normalmente, vamos a hacerlo al revés. Vamos a describir un poco este punto. Quiero que leamos 2 versículos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer esos 2 pasajes. Y vamos a decir qué es lo tercero que necesita un discípulo para crecer. Para crecer. Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a tener viajes misioneros constantemente con la ayuda del Señor. Bueno, este fin de semana van a Nicaragua un grupo, ¿verdad, hermanos? Va un grupo con los hermanos Juan, va un grupo a Nicaragua. Entonces, vamos a orar por eso. Va un grupo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen esos viajes? Los discípulos. Y van otros discípulos. Y en esos viajes uno va a aprender, va a crecer, ¿verdad? Y entonces en agosto vamos a hacer otro viaje a Nicaragua. El otro fin de semana, no el siguiente, va el hermano Lucas con el hermano José y otros hermanos van a Guatemala. Y van a ir a servir allá, y al hacer eso van a aprender, van a practicar, vamos a crecer, ¿verdad? Ahora aquí hay otro punto más. Mire, le voy a leer esto, vamos a leer estos 2 versículos y vamos a descubrir aquí qué pasó en ese tiempo que Saulo estuvo en Jerusalén. Digo, en Tarso, que lo llevaron de Jerusalén y lo llevaron para allá. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice, después, pasados, ¿cuánto? 14 años. Dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Porque ya había ido antes, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cuándo había ido? Cuando se convirtió, donde estamos en Hechos. Saulo está hablando aquí de ya cuando estaba él convertido. Y él la primera vez que fue a Jerusalén convertido es aquí donde estamos en Hechos 9, versículo 26 que leímos. Fue la primera vez convertido que fue a Jerusalén. Pero dice aquí, él está contando parte de su testimonio y dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo fue después de esos 14 años a Jerusalén, fue con Tito y dice que, claro, los 14 años no estuvo todo ese tiempo exactamente en Tarso, pero después de esta vez en Jerusalén, esa fue la siguiente vez que fue. Pero ¿qué había pasado en esos 14 años antes de que él regresara? ¿Qué recibió Pablo? Dice que recibió una revelación.
Y él le compartió a los apóstoles allá en Jerusalén, a los líderes, a los principales en Jerusalén, lo que él había recibido para que ellos chequearan si estaba correcto, si estaba bien, si no había ninguna contradicción, lo que él entendía ahora de la palabra del Señor. Ya tenía un entendimiento más amplio, un entendimiento mayor de la palabra del Señor después de estos 14 años. Y él va y le dice lo que él iba a predicar, lo que él estaba predicando, dice. Dice, para no correr o haber corrido en vano, para que lo que yo iba a predicar no fuera algo equivocado y fuera en vano, dice, yo les puse en privado, fui a los que tenían reputación, dice, les compartí el evangelio que predicaba él entre los gentiles, el evangelio de la gracia, le llamamos algunos. Entonces, pero digamos en todo ese tiempo, Pablo estuvo aprendiendo, estuvo recibiendo revelación del Señor y estuvo revisando y escudriñando las escrituras en ese tiempo, y después de esos 14 años Pablo tiene otro entendimiento de las escrituras. Amén, hermano. Ahora completemos la idea. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años, dice también. O sea, se está refiriendo al mismo tiempo. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, en otras palabras, hermano, Pablo le escribe a los de Éfeso y les dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Entonces, ¿qué pasó ese tiempo? Dice, los discípulos, los hermanos en Jerusalén tomaron a Saulo, como lo querían matar, lo llevaron de regreso a Tarso y allá estuvo un tiempo. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo que él estuvo en Tarso? Dijéramos que él tuvo un retiro espiritual. Ese tiempo fue un tiempo como de retiro espiritual para Saulo. Él estuvo allá, como dijéramos, en el instituto bíblico, estuvo esos años. Saulo estuvo preparándose, Dios le estuvo dando revelación, Dios se le apareció al punto que dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Pablo en ese tiempo tuvo revelaciones especiales de parte de Dios, y entonces él llegó a tener una comprensión distinta de la que él tenía de las escrituras. Ahora hagamos de eso una aplicación, porque ¿cómo crece un discípulo? Estamos diciendo. Bueno, un discípulo crece cuando está en comunión con Dios. Un discípulo crece cuando se prepara en las escrituras, cuando va al instituto bíblico, cuando se mete con Dios, como decimos. Entonces el discípulo crece. El discípulo no va a crecer yendo al cine, hermano. Yo no digo que ir al cine sea malo o pecado, pero no va a crecer mucho un discípulo yendo al cine, sinceramente. Pero si va al instituto el discípulo, sí va a crecer. Si un discípulo estudia la palabra, si un discípulo se dedica a la oración, o sea, a buscar la comunión con Dios, ese discípulo va a crecer. El discípulo va a crecer en comunión con Dios, en comunión con la palabra de Dios. Un discípulo va a crecer cuando está en oración, cuando busca la comunión con Dios. Y ese tiempo para Pablo, en el plan de Dios y en la formación de Dios para Saulo de Tarso, ese tiempo Dios lo usó para traerle revelación, para cambiar su mentalidad. Hermanos, necesitamos cambiar la mentalidad constantemente. Pero mire las circunstancias, porque aquí podemos hacer aplicaciones a nuestras vidas. Las circunstancias llevaron a Saulo de regreso a su casa, a su ciudad.
Yo no sé qué circunstancias tendremos cada uno de nosotros. A veces nos quedamos sin trabajo por decir algo. Y entonces, ¿y qué hace el hermano cuando se queda sin trabajo? Nada, como no estoy trabajando, dice. Pero es un hermano, es un discípulo. ¿Qué debería de hacer? Estamos hablando de las circunstancias. Si me quedo sin trabajo, ¿qué debería de hacer, hermano, si soy un discípulo? ¿Ah? Aprovechar el tiempo para ¿qué? Para meterme ¿con quién? Con Dios. Para meterme con Dios. Si me enfermo, me da una enfermedad y cualquier cosa, bueno, con chikungunya está difícil, ¿verdad? Porque los dolores son tremendos, pero digamos algo que por lo menos le permite leer y usted tiene que pasar 15 días en su casa, ahí guardado. Es un tiempo para qué, hermano. Se quebró la pierna, ¿verdad? Y está ahí que no se puede ni mover. Es un tiempo para qué? Para un discípulo. Para meterse con Dios. Para escudriñar la Escritura. Para buscar el rostro del Señor. Para estudiar la palabra. Y así, circunstancias, yo no sé, las circunstancias que cada uno podamos tener, las circunstancias cambian, hoy son de una forma, mañana son de otra, pero el punto es que hay momentos que Dios los trae a nuestras vidas y Él quiere usar esos tiempos para que nosotros crezcamos como discípulos de Él. Amén, hermano. ¿Me doy a entender, hermano? Para que nos metamos en la palabra, para que nos metamos en oración y Él traer renovación. Saulo de Tarso, él era sumamente instruido en las Escrituras cuando él se convirtió, pero él no conocía las Escrituras, pero no conocía a Jesús, ni conocía al Dios de las Escrituras. Pero en esos 14 años, Pablo recibió revelación, recibió renovación. Y esto es algo que todos nosotros, y especialmente como líderes, imagínense como pastores, como líderes, cada uno de nosotros debemos estarnos renovando, dice Romanos capítulo 12, versículo 1, renovándonos en nuestra mente, porque nuestro corazón es inclinado al mal, y uno constantemente se está desviando. Por eso los reformadores dijeron, siempre reformando, dijeron ellos. Quería decir, siempre vamos a revisar lo que hacemos, lo que pensamos a la luz de la Escritura para volvernos al camino recto, al camino correcto. Entonces, un discípulo crece, hermanos, cuando se prepara en la palabra, cuando se mete con Dios en la oración. Pero lo primero que dijimos, hermanos, es que un discípulo crece cuando convive, cuando tiene comunión con otros discípulos. Y solo quiero mencionar un par de cosas de eso. Dice que Saulo trataba, pero para Saulo fue fácil, hermanos, tener comunión con los discípulos en Jerusalén. ¿Fue fácil o fue difícil? Fue difícil. ¿Por qué? Porque los discípulos, los hermanos en Jerusalén tenían miedo, tenían temores. Ellos tenían desconfianza. Ellos tenían prejuicios. Y cuando ellos pensaban en Saulo de Tarso, cuando ellos pensaban en Saulo, no podían pensar en un hermano, en un discípulo de Jesús. Ellos pensaban en Saulo como un blasfemo. Ellos pensaban en Saulo como un perseguidor, como alguien que los quería matar. Y les costaba a ellos aceptarlo en su comunión, porque tenían todos esos prejuicios. Y hermanos, cuando venimos al Señor y venimos a la iglesia, y en cualquier iglesia donde estemos, la gente va a tener, o alguien va a tener prejuicios con nosotros. No es fácil tener comunión con los demás. Eso es de las cosas más difíciles. Pero ¿sabe qué ocurre normalmente? Por causa del orgullo del ser humano, que con una mala mirada que nos hacen en un lugar, porque creemos que somos monedita de oro, ¿verdad? Porque creemos, a saber que nos creemos y entonces, ya no me meto yo ahí porque me vieron mal. Imagínense si Saulo hubiera dicho eso, hermano. ¿Qué hubiera pasado con Saulo? A saber qué hubiera pasado. Pero Saulo, las malas miradas que le hicieron cuando él llegó a Jerusalén no le detuvo.
Él quería estar ¿con quién? Con los discípulos, porque él sabía que era un discípulo. La gente tenía prejuicios de él, la gente lo miraba mal, la gente hablaba mal de él, lo querían matar, los mismos hermanos no lo aceptaban, pero a Saulo no le importó todo eso porque él era un discípulo, su vida había sido transformada, ahora era una nueva persona y él sabía que su lugar como discípulo de Jesús era ¿con quiénes? Con los discípulos de Jesús. Y él luchó para ser aceptado entre ellos, hasta que fue aceptado entre ellos. Y según se ve en el Nuevo Testamento, algunos como que nunca quizás lo llegaron a aceptar. Pero él eso no lo detuvo. Entonces yo no sé, hermanos, si alguno de nosotros sufrimos de esas cosas todavía. Pero usted no le haga caso si alguien lo mira mal o alguien piensa mal. ¿Y usted por qué? Por eso es importante los grupos pequeños, hermano. ¿Y cuáles son las razones que dan los hermanos ya antiguos? No solo aquí, sino eso en todas partes. Y si usted, ¿por qué no va a un grupo pequeño? Ay, es que hay mucho problema, hermano. Claro, porque convivir con otros es difícil. Acercarse a las otras personas es difícil. Algunos somos cuerpoespines. Otros somos rinocerontes, como dice el curso de pareja, ¿verdad? Entonces, cuando usted se acerca a un cuerpoespín, ¿qué le pasa? Lo puya. Y cuando se acerca a un rinoceronte, se lo pasa llevando. Entonces, tener comunión es difícil. Pero ¿dónde van a crecer los discípulos? Juntándose con otros discípulos. Amén, hermano. Entonces no hay excusa. Ay, que ahí me miran mal, es que ahí no sé qué, es que no sé qué, es que ni me saludaron. Eso es orgullo. Y así dígale usted, no, eso es orgullo, hermano, vení, voy a orar por vos, dígale usted. No le acepte, porque a veces, ay, sí, tenés razón, niña, le dice. Así lo miran a uno, es que no sé qué. Y no, hermano, eso es orgullo. Dice que Saulo trataba y hasta que lo aceptaron, y andaba y salía y entraba con ellos. Ahora, lo tercero, hermano, que era lo segundo que mencioné, yo quisiera invitar a Jorge Adrián que venga aquí con su caja roja, porque lo tercero, hermano, es la práctica. La práctica. Necesitamos practicar. Necesitamos practicar y él nos va a explicar, nos va a dar un resumen de lo que vimos lunes y martes. Imagínense qué bueno es el Señor, hermano. No levante la mano cuántos no vinieron el lunes y el martes, pero la sangre de Cristo los limpia de todo pecado de ustedes, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se perdieron algo tan lindo. Todos los que estuvimos aquí nos motivó el Señor, ¿verdad? Entonces, pero el Señor es tan bueno, hermano, porque Él nos quiere usar, ¿verdad? A todos. Entonces, Entonces, como estamos hoy aquí, hoy nos va a dar el Señor una cápsula. Pero el hermano nos va a explicar dónde usted puede ahondar también, ¿verdad? Y forma, Jorge Adrián. Hola, buenas noches. Pues básicamente vamos a resumir lo que vimos en 2 días. En 4 horas lo vamos a ver en 20 minutos, así que ánimo. Miren, básicamente aprendimos de cómo evangelizar 1 a 1, pero ahorita vamos a hacer un resumen de cómo dar nuestro testimonio en 2 minutos arriba de la caja y cómo hacer un mensaje ilustrado. ¿Y por qué usamos caja? Miren, ¿cómo se llama el sermón más famoso de Jesús? El sermón de él. ¿Y dónde predicó Pablo cuando fue a Atenas? En un monte. ¿Sí? Así que nosotros, como no tenemos un monte, pues cargamos una caja. ¿Y para qué? Para que la gente nos vea. No sé, los que fueron ahí al parque pudieron ver el efecto, ¿no? La gente nomás ve a alguien y arriba de una caja y la gente se para a veces. Y pues escucha el mensaje. Entonces lo que queremos es que escuchen. Porque ¿cuál es la única forma que una persona puede ser salva del infierno? Por medio de la fe. ¿Y la fe viene por qué? ¿Y el oír qué? ¿Y quién predica la palabra? Nosotros. Así que vamos a predicar la palabra.
Y una de las formas más fáciles, más sencillas de predicar es dar nuestro testimonio. Y vemos que Pablo dijo su testimonio, está registrado como 2 o 3 veces, que él hablaba mucho de su testimonio. Y básicamente su testimonio hablaba de su antes, su encuentro con Cristo y su después. Entonces nosotros hemos aprendido a dar nuestro testimonio en 2 minutos, y para no explicarlo tanto, vamos a poner un video de cómo dar qué elementos deben de tener nuestro testimonio. Y ahorita voy a pedir un voluntario que lo haga. ¿Está bien? ¿Qué digo? No entiendo. Bueno, ahí está. Tu testimonio. El testimonio es la historia de tu encuentro con Jesús. Cuando la compartes, les das esperanza a las personas de que Dios puede hacer lo mismo con ellas. Para comenzar, plantéate esta pregunta: ¿por qué amo a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí que nadie más pudo hacer? Responde a esta pregunta en 2 minutos. Este es tu testimonio. Solo se trata de tu encuentro con Jesús. Y ahora prepáralo así. Comienza con una buena presentación, una frase que capture la atención de la gente. Después, habla de tu vida antes de encontrarte con Jesús. Menciona 1 o 2 pecados de los que Dios te dio convicción y expresa cómo te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte. Luego, explica qué pasó durante tu encuentro con Dios. Explica cómo hablaste con Dios, cómo te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Ahora comparte lo que pasó después de encontrarte con Él. Explica cómo cambió Jesús tu vida contrastándolo con cómo eras antes. Por ejemplo, si luchabas con odio, cuenta cómo te ayudó Jesús a perdonar. En la conclusión, declara en una sola frase algo que desafía a los oyentes. Por ejemplo: Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Algunos consejos que recordar. Ciñe el testimonio a 2 minutos. Habla de Jesús, no solo de Dios, y comparte tu historia con sinceridad y pasión. Ya lo tienes. Ahora prepáralo, practícalo y proclámalo. Muy bien, entonces estos son los 5 puntos. Primero, la introducción, ¿no? Empezamos con fuerza. Y luego hablamos de nuestro antes, de cómo, escogemos 1 o 2 pecados de que Dios trajo convicción cuando nos convertimos: la mentira, el orgullo, el pecado que te identifiques. Y luego hablamos de nuestro encuentro con Cristo: cómo fue, dónde fue, qué le dijiste a Jesús. Y luego el después, cómo Dios te cambió. Y al final los animas a que, así como tú te arrepentiste, que ellos se arrepientan. ¿Está bien? Entonces, voy a dar un testimonio aquí en 2 minutos y luego voy a animar a alguien de ustedes a que lo haga. Buenas tardes, mi nombre es Jorge González. Yo crecí en una iglesia cristiana toda mi vida. Yo creí que era muy buena persona. ¿Por qué? Porque yo nunca fumaba, nunca me emborrachaba, no andaba acostándome ahí con todas. No, yo era un buen chico. La gente pensaba que yo era un hombre espiritual y pues tenía la reputación de eso. Hasta iba yo a viajes misioneros, servía en la iglesia. Pero hace 6 años unos amigos me confrontaron con la palabra de Dios y me mostró Dios por medio de su palabra que yo no era tan bueno. Yo en realidad por dentro era un mentiroso. Yo era una persona que veía a las mujeres con lujuria, que tenía pensamientos perversos. Era una persona que tenía un orgullo, que me importaba mucho más lo que pensaba la gente de la iglesia de lo que pensaba Dios de mí. Era un religioso. Y me acuerdo que una noche yo estaba ahí dormido y tuve un sueño que estaba en el día del juicio y yo me iba hacia el infierno. Y yo me di cuenta que si me moría ese día me iba a ir al infierno. Me desperté, me recuerdo que me arrodillé y le dije a Jesús: Jesús, perdóname por todos mis pecados. Quiero entregarte mi vida, todo mi pecado. Y ahí le entregué a Dios mi orgullo, toda mi maldad. Yo sé que en ese momento Jesús me perdonó. Yo sé que tengo vida eterna. Yo te quiero animar que así como yo me arrepentí hace 6 años y ahora le sigo a Cristo, que tú lo hagas hoy. Muchas gracias.
Más o menos 1 minuto, 2 minutos duró el testimonio, ¿verdad? Entonces es fácil. Y me gustaría que todos ustedes escribieran su bosquejo, ¿no? Que hoy agarraran un papel y una pluma en su casa, escriban y que puedan preparar ese bosquejo, ¿no? La introducción, el antes, el encuentro, el después, el reto, y que se lo digas a tu vecino, que se lo digas a tu amigo, y ya van a empezar a salir aquí a la calle a predicar, así que velo preparando para hacerlo. Miren, tal vez tú pensaste, yo no sé, pero pensaste, qué bueno que hacen eso los hermanos, pero yo jamás me pararía arriba de esa caja. ¿Quién pensó eso? Nadie, todos, entonces todos se van a subir. Pues en realidad muchos lo piensan, pero no quieren levantar la mano, ¿no? Pero miren, déjame decirle que la mayoría de la gente que predica arriba de la caja pensaba que nunca se iba a subir arriba de la caja. Así que yo confío que Dios los va a mover a hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Quién dice amén? Amén. Okay. Entonces hoy los quiero animar a quién es el voluntario que va a dar su testimonio aquí en 2 minutos. ¿Un voluntario? Sí. Bueno, pues con el orden, muy bien. Sin micrófono, tiene que estar arriba de la caja. Buenas tardes, muchos no saben, pero yo soy un hebreo, un judío. Vengo de una familia judía y me crié en Los Ángeles 30 años. Yo he sido de las peores personas en la vida. Yo miré a mis padres, si usted conoce la familia Los Ríos, Najarot, son de los judíos que vivían aquí y crecen. Si conocen a Alfredo y a Tikisaya, ellos, los hermanos de mi papá. Somos millonarios. Yo no, Baruch Hashem. Pero yo, mire, aquí está. Yo fui un drogadicto. Caí en las calles. Estuve en las cárceles de Los Ángeles. Mi familia miraba. Mi rabino decía, ¿tú eres un drogadicto? Oh, no. Pero a mí me vieron. Pero a mí un día me vino un Nuevo Testamento en hebreo. Lo leí. El Señor me tocó. Yo vi a mi hermano judío. Él mató a una persona por droga. ¡Pum! Le descargó la pistola a un negro. Todavía me acuerdo de Alan. Y escuché que ha muerto. Pero bendito es el Señor, porque vino Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, vino a mi vida. Tengo 20 años que soy sobrio. El Señor no me ha dado mi esposa, pero ¿sabe qué? El Señor de hace 20 años me escogió, pastor. Me escogió para ser un atalaya. Peleo con mis deseos, pero el Señor me ha dicho que voy a ir a Israel, mi propio pueblo, y predicarle la palabra del Señor. Yo he sido de lo peor, pero gracias a Yeshua HaMashiach, o Jesús, me ha dado la vida, me ha dado todo lo que yo necesitaba. Yo he estado cerca de la muerte. El Señor me ha presentado. Hace un mes estuve a punto de morir. Me pasó ¿cómo se llama? Las piedras, un cálculo. Sentí un dolor y sentí que me estaba muriendo. Estaba alucinando. Y nomás con oración, no habían doctores que me dieran. Mi tío no me daba. Millonarios. Mi papá le da dinero, pero a mí no me da nada. Con todo respeto y honra a mi padre y mi tío. Pero, ¿sabe qué? Yo no sabía. Ahí en San Juan le oré al Señor en el nombre de Yeshua, de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él me sanó. El Señor quiere algo para uno de nosotros. Yo me pongo ahora, y me lo dijo hace 20 años, tú vas a ser un atalaya. El Espíritu Santo, ahora predico en los buses, ahora estoy aquí en El Salvador, me lo ha enseñado, y ahora en la mañana me dijo que me iba a levantar. Y gracias a Dios estoy aquí en este ministerio misionero. Les doy muchas gracias, hermanos, por haberme traído, porque necesito dirección. Me han sacado de iglesias, me han tirado la kipa, me han tratado porque soy judío, piensan que soy un árabe, se burlan de que usted sabe su cultura. Pero yo sé que en mi Señor y Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre si no es por mí. Un aplauso. Muy bien. Vamos a analizarlo. Se introdujo muy bien, ¿sí o no? Y lo habló de su antes, y habló del pecado, ¿verdad? Y lo habló de su encuentro, que se encontró un Nuevo Testamento, y cómo Jesucristo lo transformó. Y luego de su después, de que ya tenía 20 años sobrio. Y luego ya el reto, ¿sí hubo reto? ¿Sí, verdad? Entonces, muy bien, hermano. ¿Alguien más se animaría a dar su testimonio? ¿Una mujer? ¿Una mujer que se anime? Si tú sabes que tienes que pasar y te da vergüenza, pasa. Muy bien, un aplauso, pa. Arriba en la caja, ¿ayuda? Sí, por favor. Qué difícil estar aquí. Mi nombre es Elsa Noemí Escobar y mi testimonio es el siguiente. Yo nací en un hogar cristiano, y practicábamos mucho lo que eran las cosas de Dios, pero no me gustaba la gente cristiana fuera de mi casa. Así que si un cristiano llegaba, yo me iba, porque mi casa siempre ha tenido dos accesos, uno hacia la calle al frente y otro a la calle posterior. Entonces yo salía por la parte de atrás. Pero un día mi madre empezó a ir a la iglesia y de ver que iba sola, la acompañé, y en ese lapso de tiempo me vinculé a gente cristiana y yo tenía otras costumbres. Usaba falda corta y las hermanas usaban faldas largas, y yo, Dios, ¿cómo hago esto? Pero un día el Señor fue tocando mi corazón y un mes de noviembre el Señor entró a mi vida sola en el grupo de los hermanos. Sin darse cuenta recibí al Señor, y esa noche yo sentía que volaba, y así empecé mi historia dentro del cristianismo, ya llevando y escuchando la palabra de Dios y enseñando lo que un día me gustaba, pero en secreto. Estoy en la iglesia desde 1975, o sea que muchos años ya. He aprendido a amar. Lo que tenía era vergüenza de hablar, lo importante que era Dios para mi vida y para la vida de las personas que me rodeaban. Regreso nuevamente a la iglesia y estoy aquí en Oasis desde el 2003. Estoy alegre, el Señor ha cambiado mi ser. Internamente yo sé que tengo que decirte que Dios te ama y que me ama a mí antes y a todos nosotros. Entonces es difícil estar aquí, pero es difícil enseñar, pero lo importante es cómo tú reconoces que Dios te amó y te sacó de un lugar. Yo no soy drogadicta, no traigo una historia negra en mi vida, pero sí soy una persona que me costó transmitir lo que Dios hace para ti. Un aplauso. Dios usa nuestros testimonios. Se introdujo, habló de su pecado, de su encuentro, cómo Dios la cambió y los animó a ustedes, ¿no? Entonces, sí se ven cómo todos podemos, y todos tenemos diferentes testimonios, ¿no? Unos toda la vida en la iglesia, otros no. Y cómo cada testimonio impacta. Y Dios quiere usar tu testimonio, pero no lo va a usar si no lo dices, ¿verdad? A veces oramos, ay Dios, que me pregunten y yo hablo. ¿Y cuándo te han preguntado? ¿A poco Jesús dijo, ay Padre, que me pregunten y yo me pongo en el monte? Imagínate, como les decía, imagínate que Pablo se hubiera esperado hasta que le preguntaran. No, Pablo iba, se subía, predicaba, lo apedreaban. Y eso era su vida. Entonces, nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a aprender, ya vimos eso del testimonio, y luego vamos a aprender cómo dar nuestra prédica. Entonces voy a darles un ejemplo, el mismo que di ayer, para los que no pudieron estar, y luego ya voy a invitar a alguien que pase y lo dé.
cuando de repente pisó una pupú. Es que en México se dice caca. Ya me dijeron que no. Y pisó una pupú y apestaba y olía feo. Y le dio mucha hambre y quiso entrar a la casa para comer. Y la mamá, ya saben, las mamás que tienen ese olfato muy bueno, y dijo: ¡alto, Juanito! No puedes entrar a la casa porque apestas a pupú. Y el niño decía: pero por favor, déjame entrar, tengo hambre. ¡No! Limpié mi casa con Clorox y con todas estas cosas, no puedes entrar. Y el niño se quedó muy triste fuera. ¿Y por qué te cuento esta historia aquí en la calle en Santana? Porque se parece mucho a nuestras vidas. Todos nosotros estamos caminando por la vida y pisamos la pupú de la mentira. Y nuestra vida se contamina de mentira. Por ejemplo, te hablan, te dicen: ¿dónde estás? Ya voy llegando. Y todavía ni sales de la casa. Te tocan la puerta, le dices a tus hijos: diles que no estoy. No nomás mientes, sino les enseñas a tus hijos a mentir. O vas caminando por la vida y ¡pum! Pisas la pupú del robo. Tal vez dices: yo nunca me he robado un banco, pero ¿qué tal la luz del vecino? ¿Qué tal la señal del internet del vecino? ¿Qué tal la música ilegal que bajas en tu computadora? Y todas esas cosas son robar. O tal vez vas caminando por la vida y ¡pum! Pisas la pupú del adulterio. Tú dices: yo no estoy casado. Pues Jesús dijo que si miras a una persona, una mujer, y la codicias, o tu mujer, miras un hombre en la novela y lo codicias, ya adulteraste en tu corazón. Hay otro grupo que dice: no matarás. Pero Jesús dijo que si odiamos, ya matamos en nuestro corazón. ¿Y quién de nosotros guarda rencor en contra de esa persona que te hizo daño y no lo has podido perdonar? Y un día vamos a morir y vamos a estar delante de Dios y vamos a querer entrar al cielo, y Dios va a decir: apestas a mentira, apestas a robo, apestas a adulterio, no puedes entrar al cielo porque mi cielo es santo. Y eso es una mala noticia, porque si no puedes entrar al cielo, Dios te tiene que mandar al infierno, donde es un lugar de tormento y dura para siempre. Pero te tengo una buena noticia, la mejor noticia: que tú y yo, aunque merecíamos ir al infierno, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo jamás pisó una popó. Jesucristo jamás robó. Jesús jamás adulteró. Jesús fue y es perfecto. Y aquel que no merecía morir, murió en una cruz. Y en esa cruz Él pagó por todos nuestros pecados y derramó su sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y al tercer día resucitó y está vivo. Y Él te está ofreciendo esto: ven y Él te limpie todo tu pecado. Deja tu pecado y síguelo a Él. Muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces es un mensaje ilustrado. Lo ilustré, por eso se llama mensaje ilustrado. Y básicamente contamos una historia, como pueden ver ahí, una historia. Bueno, aquí, una historia, y luego después de la historia hice una transición. Dije: y esto me hace pensar que se parece a mucho de nuestras vidas. Entonces conté la historia y hice una transición para ir a lo espiritual, ¿sí? Y luego hablé de la popó, de la mentira, del robo, del adulterio, y ahí usé la ley. Hablé de pecados específicos. No nomás dije: no pecarás, sino hablé de mandamientos. ¿Sí o no? Cuando hablé de unos mandamientos, ustedes les caló, ¿sí o no? Bueno, no sé si aquí se dice les caló, les dolió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley está diseñada por Dios para que nos muestre como un espejo nuestro pecado. Y después de que hablé de eso, dije que un día nos vamos a morir, hablé de la eternidad, y que Dios nos va a juzgar y no vamos a poder entrar al cielo por nuestro pecado, que nos tiene que mandar al infierno. Para entonces ya presentamos la mala noticia, que hemos pecado y que nos merecemos ir al infierno. Y luego venimos con la buena noticia, ¿de qué? De que Dios mandó a su Hijo para que no tengamos que ir al infierno, y que resucitó. Y al final termino con cómo se responde a eso: que te tienes que arrepentir, es decir, dejar tu pecado y confiar en Él. Sencillo, ¿verdad que sí? Bueno, pues en realidad sí se requiere un poco de práctica, pero
vamos a admitir a un voluntario valiente. ¿Quién? Vamos a empezar con una mujer ahorita. ¿Quién se anima a dar su mensaje ilustrado? Allá atrás, una valiente. Recuerda, si puede usar un objeto. Perfecto, ok. Muy bien. Para que se grabe bien, vamos a usar el micrófono, pero normalmente no usamos micrófono. Ah, bueno. Hola a todos, muy buenas noches. Esta tarde o esta noche les quiero mostrar lo que es esta toallita. Esta toallita, como podemos ver, es muy útil. Es una toallita que nos sirve para limpiar lo que es cosas mojadas, cosas secas. Podemos limpiar la cocina, podemos ir al baño y limpiar cualquier cosa con ella. Sabemos perfectamente que esta toallita nos va a ayudar en todo lo que necesitamos a limpiar. Pero déjenme decirles que así como es esta toallita, se me viene a la mente también cómo es Jesucristo con nosotros. Jesucristo es como esta toalla que muchas veces no importa qué es lo que tiene que limpiar. No importa si es ese borracho que está tirado en la calle lleno de vómito. No importa que sea la persona de un alto poder, pero sabemos que esa persona está sucia, ¿verdad? Huele mal y necesita limpieza. Así somos todos nosotros. Muchas veces decimos, yo nunca le he robado a nadie. Usted está siendo mentiroso. Muchas veces decimos, yo no necesito de nadie. Estamos siendo orgullosos. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿alguna vez has matado a alguien? Y lo primero que contestamos y decimos, yo, nunca. Pero tenemos que tener claridad que solo con el pensamiento matamos a una persona. Muchas veces nos han preguntado, ¿has sido infiel a tu esposa o a tu esposo? Y contestamos rápidamente, no, todo el tiempo que he estado casada nunca he sido infiel. Pero vemos una película y sale ahí un actor guapo, una persona de la telenovela, y decimos, ay, cómo quisiera estar con ella. Estamos codiciando, estamos con el pensamiento atravesado, estamos incumpliendo los mandatos de Dios. Pero déjenme decirles, muchas veces esas cosas no son extrañas o no nos ponemos a pensar cómo Dios nos está viendo. Cómo Dios está viendo nuestros corazones. Porque frente a todos ustedes puede estar aquí una persona que aparentemente tiene un limpio corazón. Y necesitamos esa toallita. Y esa toallita se va a convertir en nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra toalla como Él. No hay otra persona que nos pueda limpiar nuestro corazón. No hay ninguna persona que nos pueda librar de ese castigo eterno. ¿Ustedes saben cuál es ese castigo eterno? Es el infierno. Es donde todo el día y toda la noche va a andar un gusano alrededor de nosotros. Y nos vamos a quemar y ahí vamos a gritar, quiero salir de aquí. Y no vamos a poder. Pero déjenme decirle algo. Si ustedes se arrepienten hoy, si ustedes creen que hay alguien que puede sacarlo de ese lugar, si ustedes tienen fe, y han escuchado a una persona que se llama Jesucristo, que un día derramó su sangre en la cruz, la derramó por mí, por esta persona que era drogadicta, por esta persona mentirosa, por esta persona que no honraba a sus padres, por esta persona que quizás era lo peor que había. Así puede hacerlo con cada uno de ustedes. Así que esta noche yo les invito a que se arrepientan y que tengan fe en el Señor para poder tener este regalo tan grande que Dios mandó del cielo. Porque mandó a su único hijo, no había más, un único hijo. Y ese hijo era Jesucristo. Así que tengan todos muy buenas noches y bendiciones. Muy bien. Muy bien. Habló del pecado, de la eternidad, de la cruz, al arrepentimiento y fe. De veras está muy excelente ese mensaje. Hermanos, yo los quiero animar a ustedes. Los quiero animar
a que lo hagan. Ahorita vamos a pasar a alguien más, pero les quiero decir esto. A veces la tendencia en nosotros es pensar, yo no puedo. Pero miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí se siente con miedo de hacer esto? Levante la mano. ¿Se siente tembloroso de hacer esto? Perfecto. Tienen las dos características que tenía Pablo, con temor y temblor. Están perfectos para predicar. De veras, Dios le encanta usar vasos de barro para que el tesoro del evangelio brille. Porque miren, si ustedes fueran muy elocuentes y hablaran así, y fuera muy bonito no sé, todo lo que hacen y dicen, la gente diría, ay, qué buen mensajero. Pero Dios quiere usar a mensajeros comunes y corrientes para que diga a la gente, qué buen mensaje. El mensaje del evangelio. Para que no se gloríe el mensajero, sino que Jesús reciba toda la gloria. ¿Está bien? Entonces Dios te quiere usar a ti. ¿Cuándo debes de empezar a predicar? Hoy, ayer. Y no nos podemos caer hasta que todos sepan. Hasta que todos sepan. Vamos, yo los animo a que hoy mismo le prediquen a alguien. Y mañana. Y si te topas a alguien en el mercado, predícale al de enfrente, al de atrás, al vecino. Te van a rechazar mucho. Si rechazaron a Jesús, te van a rechazar. Pero hay recompensa aún en el rechazo. Y si te aceptan, gloria a Dios. Hay recompensa en eso. Entonces, hermano, ya. Ok. ¿Ya no? Vamos a dejar el otro ejemplo. O que hacemos vigilia, hermano. Aquí estaba Eric, que quería dar el mensaje ilustrado. Le damos. ¿Qué pasa, hermano? Vaya, Eric, vení pues. Pues tú bueno, ya de una vez, ¿verdad? Buenas noches, yo soy Eric y les quería hablar de algo. ¿Dónde está bien bonito? ¿Tan rico que es el café o no? Pasemos de un solo.
Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de irnos, y quisiera que si algunos hermanos, allá está el hermano René.